Bueno, tengo aquí un pasaje que vamos a disertar de él, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos a buscar el 15 y lo que llamamos la parte B del texto. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. He decidido tener contigo una tertulia que siempre que nos vemos, mi hermano y yo siempre tenemos algo bien bonito, y yo espero que sea la costumbre de muchos cristianos. En vez de hablar de política, en vez de hablar de los problemas del mundo, en vez de hablar de fulano y de perencejo, mi hermano y yo siempre hablamos de la palabra de Dios. Y yo creo que las personas que se reúnen bajo esa cobertura del Espíritu Santo, dice la Biblia que hablemos con himnos, con salmos y con cosas espirituales. Y mi hermano y yo siempre tenemos una conversación y hemos querido compartir ese mismo sistema que él y yo tenemos. Y yo sé que edifica, y juntamente con Lidia en la casa compartimos de cosas bien bonitas. Y me apena, Tomás, cuando veo que a veces vienen los testigos de Jehová y muchos cristianos se esconden. Se esconden porque no saben qué refutarle a ellos. Y estas personas se preparan en sus iglesias o en sus templos o en su salón de reino, como llamamos nosotros, y siempre tienen ellos su dinámica, cómo ellos enfrentar o presentar la fe de ellos, y a veces hacen tertulias. Uno se hace pasar por católico, uno se hace pasar por pentecostal, así mismo, así como lo oye, y ellos hacen su sistema, se preparan y se preparan demasiado de bien. Entonces nosotros que tenemos la verdad, nos vemos, los escondemos, le dice a la nena, dile que no hay nadie, y cosas por el estilo. Y yo digo, wow, y esos son los que van a llevar el evangelio al mundo. Esos son los que Jesús comisionó para que sean testigos de la obra. Le tienen miedo a los testigos de Jehová, y a veces pues me molesta que seamos así, seamos pasivos, y cuando vamos a la iglesia somos otra cosa. ¿Me entiende, Tomás? Sí, entiendo. Muchas veces pasa en muchos cristianos, alabado sea el nombre, que ignoramos el valor, amén, y lo importante que es la palabra del Señor, amén. Cuando el mismo Señor nos dice por medio de su palabra, amén, que la escudriñemos, la Escritura, amén, porque en ella nos parece que está la salvación y la vida eterna. Así que es necesario, como decía Pedro, amén, Pedro hablándonos aquí en este capítulo 3, versículo 15, alabado sea el nombre del Señor, el cristiano tenemos que estar siempre preparados. Y es triste, amén, que aún dentro de las congregaciones, en un momento dado, nos acercamos a algún hermano o algún hermanito o hermanita, alabado Dios, para que tome una parte dentro de la del programa de la iglesia. Del programa de la iglesia en ese día, y simplemente dice, ay hermano, es que no me he preparado, alabado sea el nombre de Dios. Muchas veces, cuando venga el Señor, óigame, cuando venga el Señor, estaremos preparados. Amén. Sí. La Biblia es bien clara, la Biblia nos dice, alabado sea el nombre de Dios, que Él va a venir, amén, y que esto viene, y eso es ya, alabado sea el nombre de Dios. Pero el día ni la hora, nadie lo sabrá. Amén. Fíjate que hace muchos años, en las tertulias que yo he tenido con otros cristianos, y sale a relucir la diferencia de lo que es un güiro y una maraca. El güiro suena bien bonito y la maraca suena precioso, pero el güiro suena y no tiene nada adentro, y la maraca suena porque tiene algo adentro. Amén. Y yo creo que el cristiano debemos ser como la maraca. Debemos sonar porque tenemos algo dentro. Sí. ¿Me entiendes? Y fíjate, cuando Pablo habla de esta palabra, Pablo, Pedro, hermano Papo, hermano Papo, te dije ya Pedro. Ya me siento un apóstol. No, apóstol. Mira, cuando el hermano Pedro habla de presentar una defensa, la palabra que se está proyectando es la palabra apología. Y Pablo siempre, porque quería hablar de Pablo, siempre estaba presto. A Pablo le encantaba ir a la sinagoga y debatir con los famosos de la ley y demostrar por medio de la ley que Jesucristo era el Mesías. Y es importante, Pablo no tenía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy en día. No tenía una Biblia de estudio del arcoíris, ni una Scofield, ni una Thompson. Pablo tenía
lo que se conocía como era escritura en aquella época, y con esa misma velocidad Pablo tenía el deseo de que todo el mundo conociese el Evangelio, a tal extremo que Pablo fue uno de los fundadores y creador de la doctrina que nosotros hoy día creemos y practicamos, la doctrina apostólica. Amén. Lo importante es todo esto, amén, que Pablo también recibió esa visita del Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Y la palabra bien clara nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará, nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Si vemos a Pedro, Pedro es el que escribe aquí en esta carta, primera de Pedro. En un momento Pedro, amén, todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Y había temor en él. No se atrevía a hablar cuando fue, alabado sea el nombre del Señor, confrontado por aquellas personas en el patio. Amén. Después que Jesucristo fue arrestado, alabado sea Dios. ¿Qué hizo Pedro? Sintió temor. No abrió su voz. No se atrevió a presentar la defensa cuando le preguntaban, oye, tú eres de eso, tú caminas como aquello, tú hablas como ellos, alabado sea. No, ¿qué hizo? Amén. ¿Por qué? Porque en él, amén, no estaba como el güiro. Alabado sea Dios. Dice que hasta maldició. Hasta maldijo. Hasta maldijo. Ay. Era como el güiro. Amén. Sí, bendito Dios. Pablo dice que somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Alabado sea Dios. Pues estaba él como el güiro en estas navidades, que mucho va a sonar el güiro. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, pero Paco, sí. La gente cuando lee las escrituras, y es bien importante que cuando se habla la Biblia y se lee la Biblia, lo que es término de tiempo y espacio no se ve, pero Pablo se preparó. Y dice la Biblia que Pablo estuve 14 años en Arabia preparándose, buscando la época, el espacio, al extremo que se convirtió en uno de los pilares de lo que llamamos la fe cristiana. Después de Cristo, y quizás los hermanos y los pastores que están escuchando a través de las ondas, quizás difieran conmigo, pero después de Cristo, Pablo es el personaje más importante de la Escritura, porque Pablo no solamente trae la doctrina de la Santa Cena, Pablo no fue un testigo ocular de la Santa Cena. Y él dice, porque esto recibí yo el día que Jesús fue entregado. Después trae la revelación a la iglesia de los dones espirituales. Amén. Después trae la doctrina de la resurrección y del rapto de la iglesia. Después trae la doctrina, lo que llamamos nosotros el orden del culto dentro de la iglesia y la posición de los cristianos y de los hermanos en la congregación. Pablo es el hombre que se encarga por el Espíritu Santo, claro está, de traer toda la forma de la iglesia como la conocemos hoy en día, Tomás. No, es importante que entendamos, cuando hablamos del orden del culto, amén, es el orden que debe haber dentro del culto. Eso amén. Es así. Cuando se hacía mal uso de los dones, alabado sea el nombre, el don de lenguas, alabado sea el nombre del Señor, y el don de profecía, Pablo en un momento dado tuvo, amén, que ponerle en cintura, podríamos decirle a estas vidas, amén, cuándo utilizar esos dones, porque si lo que iban a hacer eran hablar para sí mismos, mira, mejor era que callaran o hablaran para ellos mismos, porque había entonces una interrupción, amén, de lo que el Señor quería traer en ese momento, y la persona se levantaba y se ponía a hablar en lengua, y si no había intérprete, Pablo decía que mejor era que se callasen. Que se callasen. Fíjate, ese es el orden que Pablo quería que hubiera en el culto, alabado sea el nombre de Dios. Los hermanos Cloé fueron donde Pablo, porque Pablo dice eso, mira, los hermanos de Cloé vinieron donde mí a traer la interrogante. Y primero lo que pasaba en Corinto, eran sectaristas, uno eran de Pablo, otros eran de Cefas, que era Pedro, y otros eran de Apolo. Y Apolo es un hombre poderoso en la palabra, ¿me entiendes? Pero tuvo que ser de nuevo llevado a las escrituras para que fuera más eficaz, porque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y fíjate que con tan poco conocimiento, la energía que tenía Apolo llevaba el conocimiento de la palabra. Pero cuando usted tiene la palabra y tiene la revelación, amén, las cosas son mejores para nosotros. Porque, hermano, usted tiene la palabra, la tiene ahora mismo, quizás la tenga en sus manos, pero para que usted tenga la revelación, aparte de la oración, tiene que meterse a la palabra. Porque Pablo le dijo a su hijo Timoteo que escudriñara la palabra de Dios, porque no solamente te trae la convicción del Espíritu Santo, sino que te hace útil para toda buena obra. Amén. Y Jesús dijo que ellas traen
dan testimonio. Y dan testimonio de mí. Sí. Es importante cuando usted se llena de la palabra de Dios, amado hermano. Sí, bendito sea Dios. Aleluya. Es que a veces tomamos en poco aquello que Dios nos ha dado. Eso es así, Tomás. Y nosotros no podemos tomar en poco esta escritura, alabado sea el nombre de Dios. Porque por ella es que usted y yo vamos a alcanzar todas las promesas, vamos a conocerla y vamos a alcanzar todas las promesas que Dios tiene. ¿Para quién? ¿Para aquel que no lo conoce? Para usted y para mí, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Amén. Por eso en esta tarde, hermanos que nos escuchan, amén, estamos llevando este diálogo, porque queremos concientizar, amén, al pueblo de Dios. Amén. Lo necesario que Pedro veía y decía, amén, que estemos siempre preparados para presentar defensa. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Amén, la esperanza que vino cuando aceptamos a Jesucristo, alabado Dios, la esperanza de salvación y de vida eterna. En un momento dado, amén, y esto yo sé que me está escuchando mi esposa testifica que en un momento dado, cuando su hermano, amén, hermano menor, amén, todavía no había conocido al Señor, se burlaba, alabado sea el nombre del Señor, y le decía, ¿cuándo tú vas a desaparecer? ¿Cuándo estos cristianos van a desaparecer por fin? Alabado sea Dios, porque dicen que va a haber un rapto, dicen que van a resucitar, dicen que se van a elevar, alabado sea el nombre de Dios, amén. Y ahí con toda la reverencia y mansedumbre es que usted y yo estamos llamados a explicar, alabado sea el nombre del Señor, a defender, a decir, amén. Mira, la Biblia, que es la palabra de Dios, amén, escrita, nos dice esto y esto. Alabado sea el nombre de Dios. Qué bueno es el Señor. Mira, Tomás, y qué bueno que podemos compartir y la misma idea, el mismo pensamiento, el mismo espíritu que está aquí. Se siente que el ambiente es de Dios. Fíjate que el hermano Felipe está predicando y de momento el Espíritu lo lleva a un sitio desierto. Y venía un funcionario de Candance, un etíope, un eunuco, un funcionario importante. Y venía leyendo lo que llamaba la palabra. Estaba en Isaías 53. Y él iba en su carro, claro está, había un chofer. Él no estaba conduciendo porque él era un funcionario. Iba un chofer en aquel modelo de caballos de fuerza, que eran caballos de verdad. Estaba el etíope leyendo y el Espíritu lleva a Felipe. Y lo primero que aquel hombre dice a Felipe dice al hombre, ¿tú entiendes lo que lee? Y él dice, no entiendo porque no hay quien me explique. Y es triste que mucha gente tienen Biblias en sus casas y no hay quien les explique. Y a veces usted, que tiene la verdad, puede coger a su vecino y explicarle, dar un estudio bíblico, hablarle, no le hable del problema de Topi Mamer y los revoluces de la vida o lo que pasó con la política. Mira, ¿tienes una Biblia, vecina? Vamos a leer la Biblia o vamos a compartir. ¿O usted entiende lo que dice el Salmo 23, que tanto le gusta a usted? Y así empezamos una conversación sana y agradable. Mira, en la página web, yo tengo mi página, Tomás, y un compañero amigo me puso a pensar, me dice, ¿qué tiene que ver Lilith con la creación? Y me estuvo raro. Yo dije, pero Lilith, eso es folclore. Para la época folclórica, de la época de allá de Mesopotamia, esta gente tenían el folclore que entendían que Lilith era la otra mujer, o una mujer que tenía a Adán, y ella se escapó de vuelto, y como todas las costumbres y folclore, la gente lo repite, como el cuco, como el hacho, como todas esas costumbres que hay en los folclore de todos los países, y la gente piensa que eso está en la Biblia. ¿Me entiendes? Como que el que madruga, Dios lo ayuda. Ayúdate que yo te ayudo. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿qué pasa? Pues las personas piensan que todo lo que tiene que ver con la palabra o con la religión está en la Biblia. Y amigos, hay muchas costumbres y hay muchas tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, como las postales navideñas, Tomás. Fíjate que la gente ve a los magos visitando a Jesús en el pesebre, pero en Mateo te dice que los magos no fueron al pesebre, fueron a la casa. Alabado sea Dios. ¿Me entiendes? Mucha gente ve a los magos entrando al pesebre. Santo.
Y cuando Herodes manda matar a los niños de año y medio para abajo, indicando el tiempo en que en la visitación de los magos o de los astrólogos, porque eran astrólogos, ellos se pasan mirando las estrellas, pues de un año para abajo, pues ya Jesús más o menos tenía esa época, no era un niño de pañales. Entonces todavía la gente, bueno, hay quien mete a Santa Claus en el pesebre. Bendito sea Dios. Y son tradiciones y son dogmas. ¿Y cuál es lo más lindo que...? Bueno, yo no puedo hablar mucho porque yo, en el sentido de las cosas que la gente piensa y yo no pongo a Jesús en esta época, yo no lo pongo, papo, yo no pongo a Jesús en esta época fría, porque los pastores estaban todavía en el campo, no estaban en la nieve. Pero eso es otro tema de otro costal. Lo que quiero decirle es que creemos tanto a la tradición y nos envolvemos con las tradiciones y caemos en esas situaciones y no a la ley y al testimonio. Sea el nombre de Cristo glorificado. No, entonces nos desviamos del pensamiento bíblico y empezamos a adoptar algunas costumbres como si fueran ciertas, que la misma Biblia no ni las expresa, pero que tampoco las secunda. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ahora, todo esto nos lleva, hermano, que la Biblia nos da un mensaje. Amén. Un mensaje claro, amén, del crecimiento de la iglesia. Amén. En un momento dado, la Biblia nos habla y nos dice, amén, de la victoria que tuvo la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Decían que comían el pan en las casas. Alabado sea el nombre de Dios. Nada parecía de ellos, lo llevaban todos en común. Amén. Amén, hacían oración, iban a las casas y allí hablaban la palabra. Todo esto, hermano, bendito, algo que se ha perdido, alabado sea el nombre de Dios. Se ha perdido de una manera bien grande, alabado Dios. Y al ver los vecinos, dice la misma palabra, ¿verdad? Los que estaban alrededor, al ver lo que estaban pasando, se sentían atraídos. Oiga, algo bueno está pasando en ese lugar. Y fíjate, algo diferente. No había orden de culto. Se reunían 2 o 3 y ahí había un culto. Amén. Y no se empujaba a nadie para que alabara. No había esa situación de que tal día, tal hora. Mira, nos reunimos una familia y ahí hay un culto. Lo que debe hacer cuando yo te visite, hermana, y cuando tú me visitas a mí, que cuando nos encontremos sea para edificación dentro de la norma bíblica y espiritual, que podamos compartir la palabra y a la vez, y el que nos escuche es edificado. Esto es bien importante, fíjate. Dicen que Carlos H. Spurgeon tenía por costumbre, antes de irse a dormir, de predicarla a una persona en la calle del Evangelio de Dios. Y un día Carlos H. Spurgeon salió y no había nadie, era un día de mucha neblina, y él no encontraba a nadie en la calle para hablarle de la palabra de Dios, y se paró frente a un escaparate y vio un maniquí. Y él dijo, bueno, lo único más parecido a un ser humano es ese maniquí, y le presenta el plan de salvación a ese maniquí. Y él decía, yo parecía un tonto, un loco, pero yo quería hablar de la palabra de Dios, y le prediqué al maniquí. Y en una de las campañas que él dio cerca del vecindario, una de las personas que pasa al frente me dice, usted no sabe lo que me pasó a mí. Yo estaba trabajando limpiando una tienda y escuché una voz de una persona que me estaba hablando sin verme, y yo estaba limpiando la tienda, y ese hombre que estaba detrás del maniquí era yo, y yo quiero que usted ore por mí, porque la palabra que usted trajo al maniquí era para mí. Así es las cosas, hermano. Cuando usted habla la palabra de Dios, y estoy hablando de Carlos H. Spurgeon, y te puedo hablar de usted y de mí, y de las cosas que usted... Mire, somos cartas abiertas. Amén. Somos cartas abiertas. Quizás usted no sabe cuántas personas están mirándolo a usted. Y quizás si se da un golpe y dice una palabrota, hay 500 personas que lo están viendo. Pero si dice aleluya, gloria a Dios, también esas personas van a verlo. Y van a ver cómo usted se comporta. Si somos hijos de la palabra, si somos hijos de fe, tiene que haber en tu corazón la fe y la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es así. Alabado sea el nombre de Dios. Ese el pasaje bíblico de los que estábamos hablando, amén, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén.
Habíamos dicho que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿ven? Después que fue a recibir al cumplimiento de la promesa en él allá en el aposento alto, alabado sea el nombre del Señor, amén, vino y trajo este mensaje, alabado Dios, y empezó a predicar esa palabra con denuedo, alabado sea Dios, denuedo es sin temor, ¿sabes? Con mucho valor, alabado Dios, y con, amén, y con el fervor y la unción del Espíritu Santo. Y dice esta misma palabra, amén, bendito sea el nombre del Señor, que recibieron su palabra y fueron bautizados 3,000 personas en aquel día. Versículo 41 del capítulo 2. Y decían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alabado sea. El fruto de una persona nacida de nuevo. Amén, qué bueno. Y dice más, dice, sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes, por los apóstoles, los que estaban llenos. Amén. Pues cuando somos llenos, amén, somos unos vasos, amén, llenos, que van a qué, que van a derramarse, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando estamos llenos podemos dar. Amén. Y el Señor nos va a usar. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que muchas veces, amén, no vemos ni las maravillas. Alabado sea el nombre del Señor. Y las señales no nos siguen, porque no es que vayamos detrás de las señales. No. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Biblia dice, amén, que entonces las señales seguirán a los que creen. Alabados. ¿Y quiénes son los que creen? A usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que ser llenos. Alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos fueron llenos. Allá en el aposento alto. Amén. En esta tarde, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que simplemente escudriñarnos. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que analizar. Tomás, qué diferente. Amén. Qué diferente es lo que tú estás leyendo a lo que yo veo hoy en día, porque hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. Amén. Y eso es la apostolitis, es la fiesta y la fiebre que hay por aquí. Y todo el mundo quiere ser apóstol, pero las señales de apóstol te siguen. Te siguen mira, apóstol viene del griego apostillón, significa misionero. Hoy en día hay muchos que se dicen ser apóstoles y no se ven las señales de los apóstoles en ellos. Amén. Eso es tan importante, alabado sea el Señor, que usted y yo entendamos que tenemos que ser llenos. Y no es, mire, no es que estemos llenos de hamburger ni nada de eso, alabado sea el nombre. Tenemos que ser llenos de esta palabra, porque aquello que usted alimente más en su vida es lo que va a dominar, alabado sea el nombre del Señor. Si usted alimenta más la carne, alimenta más su cuerpo, amén, y el espíritu, amén, no es alimentado, pues mire, su vida espiritual va a ir hacia atrás. Ajá. Un acto te voy a dar, un hermano llamado Jesús, mi amigo, mi hermano en Cristo, me manda un saludo. Jesús, Dios te guarde, me alegro que estés escuchando, me alegro que estés en sintonía. Yo te digo una cosa, Jesús, tienes el nombre más precioso, tienes un nombre bien precioso, Jesús, y qué bueno, a lo mejor nos conocemos, mi mente quizás con el tiempo ha volado muchos nombres, pero tú tienes un nombre que me acuerda el nombre sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, ¿sabes? Y te digo, hablando del tema que estamos hablando, que estamos en una tertulia bien edificante, ¿no? Hoy en día la gente quiere fácil, todo fácil. Cultos fáciles, que terminen temprano. Queremos gente... Los evangelistas quieren que las almas se conviertan rápido, que los enfermos se sanen, pero no quieren pagar el precio. Lo que leyó mi hermano Tomás ahí me trae a mi mente tantas cosas. Para que ocurran esas cosas que ocurrieron en los hechos, hay que entrar a la enseñanza, que es lo que estamos hablando. Jesús cogió a estos discípulos por 3 años, les enseñó, les mostró. Y fíjense qué interesante, hermano, que me está escuchando. Jesús tuvo 3 años con ellos, y Jesús hacía y ellos miraban. Jesús hacía, ellos miraban. Jesús llevado por ángeles al cielo. Ahora Jesús mira y ellos hacen. ¿Qué diferencia? Por eso se llaman discípulos. Sí. Porque para ser apóstol hay que ser discípulo. Y te digo, hoy en día mucha gente quiere ser apóstol y no quiere ser discípulo. Y yo jeto aquí. Y si quieren, mi teléfono lo dejo a los famosos apóstoles de hoy en día, que me demuestren la señal de apóstol. Porque apóstol no es hablar de la prosperidad, ni es tener una iglesia grande. Porque los musulmanes llenan las iglesias. Los testigos de Jehová llenan sus templos.
Tener mucho crecimiento en la iglesia no significa que haya prosperidad. Usted levante una iglesia y ofrezca dólares a todo el mundo, y ofrézcale villas y castillos, y se le va a llenar la iglesia. Pero ofrézcale los clavos, ofrézcale la cruz, ofrézcale el sufrimiento. Un día los apóstoles dijeron: Señor, tu palabra es tan dura. Y él le dijo: ¿quieren irse ustedes? Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Eso es bien importante. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. La misma palabra nos dice que el Señor hace una grande diferencia. En un momento dado, la palabra nos muestra que vinieron a Jesús y le dijeron: Maestro, amén, alabado, en tu nombre hemos hecho milagros. Hemos sanado enfermos, hemos predicado, hemos evangelizado, alabado Dios. Acá parafraseando nosotros, no buscando la lectura bíblica como tal. Amén. Hemos hecho milagros, hemos sanado enfermos, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y sabe la respuesta que le dio Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es triste, hermano, que en estos tiempos que estamos viviendo, amén, bendito Dios, usted y yo nos pase lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo, amén, perseguía a la iglesia porque creía que estaba en la verdad. Pablo, amén, había sido doctrinado, amén, a los pies de los mejores maestros, alabado sea el nombre del Señor. Y él, esa ley la aplicaba porque era lo que él tenía, alabado sea el nombre de Dios. Creía que los cristianos, que esa secta, alabado Dios, que había levantado Jesús, amén, esa enseñanza, iba a traer división o iba a hacerle daño, amén, al cristianismo que ellos vivían, porque era así, alabado sea el nombre del Señor, esa palabra que ellos tenían, bendito sea el nombre de Dios, hasta que vino ¿qué? La revelación, hasta que el mismo Jesús, amén, tuvo que revelarse, amén, y decirle: mira, Pablo, yo soy aquel a quien tú persigues. Óigame, Pablo desconocía, así está el desconocimiento de la iglesia. Fíjate, Tomás, y hermana que estás aquí, qué bendición vivir en esta época, porque esta época es la época de los postreros tiempos. Amén. Y estoy tan convencido que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. Pero para que veamos esas cosas, debemos hacer las cosas las cosas que hacían la primera. Por eso, en el Apocalipsis, Dios le habla a una iglesia que vuelva ¿a qué? A las primeras obras. Qué bueno. Ahí hay que volver siempre al punto de partida. Si algo está funcionando mal, tienes que volver al punto de partida. En electrónica se le llama troubleshooting, cuando los equipos se dañan y tienes que empezar de nuevo atrás y buscar y descartar las posibilidades si ese equipo electrónico, dónde fue que falló, y te buscas el diagrama y cosas así, y tienes que empezar siempre al principio. Y yo creo que la iglesia del Señor debe empezar de nuevo y mirar al principio. ¿En qué hemos fallado como iglesia? ¿En qué hemos fallado como matrimonio, como pastor, como miembro de la iglesia? ¿En qué hemos fallado? Porque sinceramente la palabra es la misma. Jesucristo sigue sanando, sigue salvando, sigue siendo el mismo. Exacto. No hay sombra de variación en creemos que el Espíritu Santo está bien activo ahora, porque cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, algo está pasando. ¿Por qué la conexión no llega, Tomás? Hoy en día muchas personas a las iglesias, simplemente yo estoy convencido, y yo tengo mi opinión. Mi opinión es que estamos más buscando otras cosas y no oyéndonos a los fundamentos y a lo básico. El evangelio debe ser básico, no buscarle 4 patas al gato. Me acuerdo cuando empezó el ministerio aquí en Puerto Rico, el ministerio de Gigi Ávila, que está en el cielo. Cristo viene era la consigna: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente hablaba de la venida de Cristo. Hoy en día no se habla de Cristo viene. Hoy en día no se habla. Escasea esa palabra. Ya esa palabra, ya la iglesia se ha olvidado. ¿Me entiendes? Y por eso es que la famosa parábola, las vírgenes van a cabecear hasta que venga un clamor de la noche: ahí viene el esposo. Y nos va a encontrar a todos durmiendo y cabeceando. Entonces ya esa búsqueda, esas vigilias que se daban ya no se ven, esos cultos de oraciones están vacíos, la gente no quiere leer la Biblia, la gente prefiere con el iPod estar aquí buscando y tocando, y no se memorizan textos bíblicos, y lo queremos todo tan digerido, y a veces decimos: ¿por qué no se salvan las almas? ¿Por qué no hay tanta bendición como antes? Dios dice en su palabra: paraos en el camino y pregunten por la senda antigua.
Están cavando cisternas rotas que no retienen aguas. Yo, Juan, soy el que vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de los hermanos profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué interesante cuando buscamos en las palabras, Tomás y hermana, que hoy en día los hombres les gustan las pleitesías, que lo llamen apóstol, reverendo, iluminado, y aquel ser espiritual que le mostró a Juan los acontecimientos finales. Y cuando Juan ve toda esa magnitud de los eventos que no entendía, porque era para nosotros, ¿no? Juan se postra y él dice: mira, no lo hagas, no te postres, adora a Dios. Y es bien importante cuando el hombre de Dios, el hombre sometido a Dios, trae revelación, trae palabra, tiene que demostrar al pueblo y al mundo que es transparente, que lo que tenemos nosotros es como lo dijimos al principio, somos maracas, sonamos porque tenemos algo adentro. ¿Sabe? Aquí la excelencia viene de Dios, no viene de los vasos, no viene de la capacidad humana. Nosotros podemos leer, podemos buscar, podemos interpretar, pero toda palabra que sale de la boca de nosotros, si es sazonada y llevada con eficaz y trae fruto y edifica la iglesia, mira, es porque Dios la trajo. ¿Me entiendes? Y a veces pensamos, y te digo, hermano, que me escucha, la bendición está en el que lleva la palabra. Pero cuando usted recibe esa palabra y la hace vida, y usted la lleva en su corazón, ocurren dos cosas bien importantes en su vida. Número uno, se engendra fe, porque la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Crea convicción. Usted recibe la convicción del Espíritu. Y dice la Biblia: examinaos unos a otros si estáis en la fe. Estamos en los tiempos que ahora es cuando se demuestra quién es quién. Si, como dicen por ahí, si estamos o no estamos. Tantas religiones falsas, tantas filosofías falsas. Hoy en día hay muchos cristianos con revoluces, yo decreto, yo hago, yo digo, y fórmulas mágicas para engañar, para someter al pueblo indocto en revoluces y en situaciones y fórmulas que yo no le encuentro ni ton. Mire, los apóstoles no fueron por ahí: yo decreto, yo hago, yo... No, hermano, eso no es así. Yo lo que le digo es: usted tire la palabra y Dios se encargará de traer la palabra de Dios para atrás, no vacía, porque la palabra va a ser prosperada en aquello en que Dios la envió. ¿Me entiende? Y a veces creemos que esto es una fórmula mágica. Qué fácil decir: yo decreto, o yo hago, y yo amarro, y yo desamarro. Y sin embargo, esas personas que dicen esas palabras son los más amarrados que están, son ellos. ¿Me entiende? No le creen a Dios. Viven una vida superficial. Sus vacaciones se van a viajar, a comprar joyas, a comprar cuadros caros. Viven como sahares, viven como gente poderosa, no comparten el pan. Si llega una persona humilde a la iglesia, mandan a sacarla, porque son iglesias muy prósperas, son iglesias de mucho profesional, de mucho brilloteo. Y sin embargo, cuando leemos el Apocalipsis, vemos a Jesús tocando la puerta, porque Jesús no está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia, tocando para ver si alguien le abre, tocándose a ver si alguien le abre. Y qué triste es cuando las iglesias, y hablo iglesias, o hablo religiones también, tienen a Jesús fuera del altar, fuera de la iglesia. Hay otras cosas, otro simbolismo. Yo entré a una iglesia, Tomás, amén, y sacaron un cuerno bien grande a tocar el cuerno, y eso fue un bochinche, un jebulú. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia de Dios? Entonces ponen el altar en el medio, el altar del arca del pacto, que son sombras de lo que había de venir, y la iglesia ha entrado en un retroceso,
Y ya no le llaman Jesús, le llaman Joshua, y ya le llaman, tienen diferentes nombres para Jesús. Miren, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y ese es el nombre de Jesucristo. No hay que buscar otros embelecos. Y yo sinceramente entiendo y estoy consciente que lo que predicaron los apóstoles, el evangelio que ellos llevaron, miren, esa iglesia primitiva, que yo creo que no era primitiva, porque en menos de 100 años cubrieron toda Europa. Wow. En menos de 100 años cubrieron toda Europa con el evangelio y con sus vidas, porque esa gente es menos Juan. No había tecnología, no había computadora, no había micrófonos. Y menos Juan todos murieron, todos los apóstoles murieron, fueron mártires, hermano. Fueron mártires, porque Jesús se lo dijo: ustedes van a beber de la copa que yo voy a beber. ¿Entiendes? Y el evangelio no es para estar en cama de oro, con un control remoto. No, mira, el evangelio también hay sufrimiento, hay dolor, pero también hay satisfacción. Traer vidas a Cristo, traer el conocimiento de la verdad, ser olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. No es tarea fácil, pero le digo, hermano y hermana que me escucha, el evangelio no es comida ni bebida, es gozo y paz en el espíritu, y es palabra de poder, es palabra de fe, la verdadera fe. No es el evangelio extraterrestre que se predica, gente predicando cosas fuera de este planeta, y predican 20,000 cosas y no se sabe lo que se predica, y se pasan siempre en el Viejo Testamento buscando las cosas de la ley. Hay libertad en Cristo, hermano. Amén. Aún en el Viejo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15 en adelante, mira lo que nos dice por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Óigame, y dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Amén. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, dice el Señor. Amén. Por la iniquidad de su codicia. Óigame, estamos hablando, amén, de este evangelio que se está predicando en este tiempo. Amén. Que siguen, amén. Que si tú no tienes o no recibes, oye, es que Dios, algo malo está pasando. Alabado sea Dios. Porque, wow, cuando se acercaron aquellos amigos a hablarle, mira, está pasando por todo esto porque algo malo hiciste. Alabado sea Dios. Y en estos tiempos se está predicando ese evangelio tanto y tanto de la prosperidad, que si tú no has sido bendecido, Dios no has sido bendecido porque no tienes en dólares y centavos. Oye, Dios te bendice en la salud, Dios te bendice en la paz, Dios te bendice, aleluya, en que tu hogar, aleluya, no falte nada, bendito Dios. Aquel pueblo de Israel, cuando fueron a recoger el maná, ¿qué tenían que recoger? La porción de un día. De un día. Eso es así, Tomás. Amén. Bendito Dios. Y si cogían de más se le podría, mira, se dañaba. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice el Señor en versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, dice el Señor, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Eso es lo que quiere hacer el Señor con la iglesia. Eso el Señor quiere hacer con el pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjate, Tomás, y yo me alegro del texto de Isaías. Hoy en día, mientras tú y yo estamos aquí hablando, amén, hay hermanos en África, en Angola, amén, hay hermanos en otras partes del mundo que están siendo sacrificados por el evangelio. Sí, hermano, hay mártires hoy en día. Bendito sea. Hay mártires. Métase a las páginas de YouTube, como ven hermanos sacrificados por la fe. Cómo estos grupos musulmanes entran y masacran con bayonetas, les queman las iglesias con ellos adentro cantando coritos. Vemos a estas personas como los degollan. Y no estoy hablando de los periodistas, estoy hablando de cristianos. Claro está, eso aquí, esa información casi no llega a nosotros.
Y a veces pensamos que Dios nos trajo para estar siempre en victoria y cantando coritos y con una batita blanca y qué chévere y no voy a sufrir. No, hermano, el que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecución. Y si al árbol seco hicieron esto, ¿cuánto hará con el verde? Dijo Jesús, ¿no? Y no es que estamos hablando de masoquismo, no es que estamos hablando de inmolarse. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un evangelio real, de un evangelio que existe, que la gente ya no quiere escuchar. Porque si se habla de este evangelio, la gente se asusta. Y aún los mismos cristianos que están yendo a la iglesia se van de las iglesias, porque nadie quiere sufrir. Pero, hermano, estos hermanos que sufren, estos hermanos que son masacrados, sus templos están llenos. Sí, ellos saben que ir a la iglesia les cuesta la vida y no dejan de ir a la iglesia. No dejan. Tienen un galardón tan grande los mártires que lo dice las Escrituras. Bienaventurado, y dice la Biblia, honrosa las muertes de los santos en Dios. Te digo, hermano, no venimos a crear disputa ni a traer cosas sacadas por los pelos, simplemente venimos a compartir, ¿no? Y empezamos con el evangelio, con algo que dijo Pedro en el capítulo 3, verso 15. Amén. Dar defensa de lo que tenemos con mansedumbre, estar preparado para toda buena obra. Y no es que porque yo sé voy a menospreciar al que no sé, no. Simplemente podemos compartir, podemos hablar, pero no se puede engañar a la gente con evangelios raros y extraterrestres, a la ley y al testimonio. ¿Me entiendes? Esto empezó desde que el hombre pecó. Ha sido bien difícil para nosotros tener una comunión con Dios óptima. Se nos hace difícil porque la carne está ahí siempre buscando, ¿me entiendes? Tira para lo suyo. Pero dice la Biblia y Pablo hablando que someto este cuerpo y no peleo como el boxeador al aire, sino que golpeó mi cuerpo, lo llevó a servidumbre. Y la excelencia siempre va a ser de Dios, con tus luchas, con tus quejas, con tus derrotas. Mira, mantente en Cristo. ¿Me entiendes? Aunque tú veas que el mundo camine loco por ahí, sin idea y sin esperanza, tú tienes una esperanza, tú tienes una fe. ¿Me entiendes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados cuando suene la trompeta. Amén. Dice la Biblia, consolaos unos a otros con estas palabras.